noches, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de Coca Trigini, de este libro que ha aparecido en este mes, Eso era estar contenta, un volumen de microrelatos, del que estamos muy contentos de presentar y de contar, de sumar al catálogo de Barnacle. Vamos a comenzar por los parroquiales, los agradecimientos pertinentes al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, y a este espacio, Hablar de Literatura, que propicia estos encuentros, un espacio federal desde hace más de una década, que nos permite, como hoy, hablar de literatura argentina contemporánea. El volumen de relatos de Coca Trigini, retomando una larga tradición de la literatura argentina, Juvenilia del montevideano Cané, por ejemplo, y Un Dios cotidiano de David Viñas, por citar dos ejemplos. En Eso era estar contenta de Coca Trigini también se retratan aventuras, claustros parroquiales y el destino a veces hostil, a veces propicio, donde transcurren los días fugitivos de la infancia y la mocedad de los protagonistas. Como a todas las personas de la humanidad, les ha de deparar en suerte un presente complicado. Con los años cada cual podrá cotejar qué miedo ya estaba ahí. ¿Alguien mentía? ¿Quién? ¿Los curas? ¿Las monjas? ¿Jesús? Esas situaciones y otras se develan a lo largo de estos microrelatos, dando cuenta del pasaje del tiempo y también de las circunstancias sociopolíticas del país. Pero mejor que yo lo dirán Eugenia Sicabo, una periodista y socióloga, y prontamente también autora de un volumen que se está anunciando, y la propia autora del libro, a quienes invito a acercarse a la mesa, por favor. Gracias. Me faltaron los parroquiales, que son los agradecimientos pertinentes al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, y al espacio que se genera a partir del departamento, que es Hablar de Literatura, y en el cual estamos inmersos hoy precisamente para hablar de literatura argentina contemporánea. Bueno, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos para celebrar la salida de Esto era estar contenta de Coca Trigini. Coca, ¿cómo estás? Contenta. Era un pie de comedia que no lo podíamos perder. ¿Qué convocatoria tenés, además? A sala llena, podemos asegurar, sin faltar a la verdad. Quería primero preguntarte, este es un libro que recupera experiencias de la infancia, de la niñez, de la adolescencia de Coca, en un colegio católico, algo bastante poco, menos, más común de lo que se cree en las trayectorias feministas que he visto a lo largo de la vida. Yo hago el chiste, yo me formé en una iglesia católica al igual que Coca, y me llamó poderosamente la atención que pese a nuestra diferencia generacional, los cantos del recreo eran los mismos, las oraciones eran las mismas, los cantos de iglesia eran los mismos, los ritos eran los mismos. Estuvimos sometidas al mismo adoctrinamiento infantil en el que, curiosamente, ambas fuimos felices, porque hay cosas contradictorias que a veces pueden convivir. Y quería preguntarte primero por cómo fue la génesis de este libro y cómo fue decidir, que un poco lo contás hacia el final, revisar esos años de infancia y juventud, bueno, después de toda una trayectoria, y volver a ver eso con nuevos ojos. Los cuentos fueron surgiendo casi solos hace mucho tiempo, muchos años. Hoy recordaba que Eve Ugar murió hace 8 años ya, y yo soy un poquito animista, ¿viste? Un poquito. Yo necesito mis cositas, y acá tengo corregidos de su puño y letra los primeros que escribí. Y ella nos había dado solo la consigna de que escribiéramos cuentos cortos. Y en esos cuentos cortos, yo hace rato que pensaba, pasaron tantas cosas, yo fui realmente feliz. Después, mucho después, tuve una actitud de revisión, de crítica, pero ocurrió algo muy paradójico en todo caso. Mi postura feminista, para algunas feministas radical, para otras tibia, para otra lo que sea, no siento ni sentí cuando los escribí ningún tipo de enojo o de resistencia. El primer borrador de este libro, que por supuesto
quienes están acá, mis compañeros del grupo de los viernes, saben que lo titulé Escombros. ¿Por qué? Porque una tiene adentro de una piedritas, cosas que son escombros de la vida. Y una es lo que es ahora con esos escombros. Claro, pero era muy difícil, porque ¿cómo explicaba yo que un libro con esas narraciones de la niñez y de la adolescencia me hacen ser lo que soy ahora? Y entonces fui a ver a esta artista plástica que estuvo en el Malva, y ella dice que una revisita y reactualiza lo que una ha sido. Y yo dije, es esto. Y hay otra cuestión que es la memoria corporal. Yo estuve contenta ahí, estaba contenta. Hacía cosas horribles, cosas espantosas, y me decían cosas terribles que yo me creí y que después hice, y que después lentamente fui tratando de deshacer, pero que uno sabe que hay cosas que te quedan adentro, y cuando estás en piloto automático sale lo que sale, ¿no? Y no sé, no me acuerdo ni cómo, no sé si algunos de los que están acá que me acompañaron dijeron, no, ese título no. Es estar contenta. Muchos de los cuentos los escribí después, acompañada y motivada por mi nido de los viernes. A mí me llama la atención el género en el que ubicas al libro, que no está explicitado por la editorial, no dice novela, cuentos, relatos. Y yo sabía que eran cuentos, porque me contaste un poco de tu trabajo en el taller con Ede, pero yo la leí como una novela, porque hay gesto cómplice con Sí, el hay editor. gesto cómplice porque cuando yo le mando el primer borrador en PDF, le digo, mira, son unos cuentos, yo los ordené, tuve muchas indicaciones de cómo se ordenan los cuentos, se corta uno por uno, después se acomoda, después se mueven, si quieren un día les digo cuántas versiones hubo. Y él, cuando me hace su primer devolución, primero me dijo algo que me levantó el ego. Me dijo, mira, publicalo. Si no lo vas a publicar con nosotros, no importa, pero publicalo. Después me dijo, para mí es una novela fragmentaria. Yo no sabía y reconozco que era una novela fragmentaria, así que lo fui a buscar y sí, se puede leer como una novela también. Estoy de acuerdo con tu editor. Para mí es una novela fragmentaria. Y además, en algún momento también lo explicitas, decís, cada uno de estos relatos podrían estar como fogoneados por la pregunta, ¿te acordás cuándo? Con las contemporáneas, ¿no? Con las compañeras que vivieron esa época. Y hay un género que es el me acuerdo de George Perec. Acá lo hizo hacer recientemente Martín Cohen en un libro que se llama me acuerdo de. Vos no pones esa fórmula, no te sumás a esa tradición del me acuerdo, pero es un libro del me acuerdo. Y yo siempre me fijo cuando aparecen el título del libro, que también estoy de acuerdo con tus compañeras de taller, que no podía hacer eso porque remitía a algo incluso negativo, y este es un libro muy luminoso. Cuando aparece Eso era estar contenta en el libro, que es en el relato de la página 50, que ¿puedo leerlo? Sí. Un fragmentito, dice, me parece que cuando aparecen el título del libro hay algo que la autora consciente o inconscientemente está resumiendo de algún modo. Aprendí que llegaba la primavera a través de un aroma. En los recreos nos dejaban ir a jugar al patio de los naranjos. El piso era un cuadrado de ladrillos apisonados, lleno de azares que caían de árboles en flor. Si te parabas al fondo, donde terminaba el patio, y levantabas la vista, se veía el campo de la escuela agrícola que tocaba el horizonte. Había 12 árboles con sus respectivas ollas alrededor, esos surcos hechos con palas, para que juntaran agua de lluvia. Allí jugábamos a la mancha agachada. Eso era estar contenta. Y antes viene de contar una cosa tremenda a la que fuimos, porque también esto del orden hace que haya un efecto de lectura en donde uno acompaña a la protagonista en las diferentes vivencias.
¿Y cómo fue, bueno, vivirlo desde los ojos de niña y también inevitablemente esto que contabas, ¿no? Primero volverlo a literatura, porque hay un trabajo con el idioma, hay un trabajo con el estilo. Venía de contar lo siguiente, que tiene que ver además con tradiciones literarias y con vos como lectora, además como escritora. Durante las vacaciones en la secundaria leía libros de Agatha Christie tratando de adivinar quién era el asesino. Y me tocaba entre las piernas leyendo los libros de Corín Tellado. En marzo, al volver de la escuela, hacíamos lo que se llamaba el triduo escolar. Durante 3 días se revisaba cómo nos habíamos comportado y el último día debíamos confesarnos. En la primaria, el cura me preguntaba si había ido a misa. En la secundaria, si había tenido malos pensamientos. También hacíamos el ejercicio de la buena muerte. Este yo sí que no lo hacía y no lo conocía. Que consistía en rezar por la primera de nosotras que muriera. Me daba tanto miedo que miraba para abajo y cerraba los ojos con fuerza. No quería ser la primera. Aplausos, aplausos para Coca. ¿Cómo fue revisar este tipo de recuerdos que contienen aspectos de lo siniestro y cambiarlos de signo y volverlos esta escritura feliz? Primero tuve que amigarme, por ejemplo, con alguito, un poquito de la muerte, porque esa experiencia hizo que yo tuviera pánico a morir. Entonces me venía el pánico, hablaban de la palabra muerte y a mí me venía el pánico. Pero resulta que la gente se moría. Mi abuela desapareció, no me dijeron que mi abuela se murió. Mi abuela desapareció, ni siquiera me dijeron se fue al cielo, nada. Y poder escribirlos, poder contarlo, y me venía la voz de Eve, sin adjetivos, sin interpretaciones, sin juzgar. Contalo tal cual, contalo tal cual. En algún punto para mí fue sanador. En algún punto para mí hacer ese proceso, no solo con eso, con tantas otras cosas, porque había que limpiar y barrer los pasillos y todas las cosas que había que hacer, ¿no? Por eso después en los agradecimientos le pido disculpas, porque yo tengo que confesar que tengo miedo cuando mis compañeras de escuela lean el libro o lean. Claro, porque aprendí, no sin darme la cabeza contra la pared muchas veces, que lo que a mí ya no me da más sentido a algunas personas es el sentido de su vida. Y que respetar eso es respetar la humanidad. Y a veces yo digo cosas sin darme cuenta y estoy lastimando a alguien. Entonces, poder escribirlas, volverlas literatura, a mí me sanaron, pero también me sanó contarlas como yo las viví, como fueron para mí fueron así, y me generaron eso, y muchas de esas cosas deben seguir pasándome, pero otras ya no me pasan más. También está, bueno, la genealogía de mujeres y la formación de las mujeres. Ahí decías, bueno, no me contaron nada acerca de la muerte, en el caso de tu abuela, pero hay muchas cosas que no te contaron en esa época. No solo cómo se hacían los bebés, que también está tematizado en el libro, sino que es un momento que a la protagonista le viene la menstruación, y es muy chica, está en 5º grado, es una niña todavía, y tampoco hay mucha explicación sobre eso. Y también quería preguntarte cómo fue volver a esos recuerdos desde, bueno, porque vos tenés una gran militancia feminista y has pensado mucho aspectos de las mujeres. ¿Cómo contenerte para no opinar en algún punto? No sé si me contuve, si después en las correcciones, en la lectura número no sé cuánto, no sé. Pero volver a esos recuerdos me reafirmó de una manera más consciente o con más libertad la importancia
de transmitir, de mostrar, de enseñar, de explicar, de compartir, porque aunque parezca mentira, muchas de esas cosas siguen pasando ahora. Entonces, también hay nenas de 5º grado embarazadas en su mismo entorno familiar. Y esas cosas a mí me generan mucha angustia, me dan pánico. Debe ser también la edad, que muchas de las cosas por las que hemos militado y seguimos militando. El otro día estaba caminando por la calle y me encontré con Nina Brugos. Estaba sola en la esquina y le digo, ay Nina, ¿te puedo dar un beso y un abrazo? Me miró, claro, fuera de contexto, qué sé yo. Entonces le conté 4 frases. Ay, sí, pero además seguimos siendo el cuco de todo el mundo. Sí, seguimos siendo el cuco de todo el mundo. Pero mientras que podamos acompañar a una niña que por lo menos no viva la experiencia que yo viví. Porque para mí, yo no entendí. Yo sabía que era sangre, pero no tenía la más pálida idea. Y no tenía a quién preguntarle en la escuela. Y esa experiencia sí fue una experiencia, bueno, no sé, iba a decir traumática, pero total traumado estamos todos un poco. Pero no tan traumática como para que después con la vida no la pudiera volver a transitar. Pero en realidad, la hermana de 5º grado era la que escribía en el pizarrón, santificamos el momento presente. Y era la que nos enseñaba a ser buenas mujeres con el libro de Franco, de España, ¿no? Ah, claro. Claro, entonces había que llevarle al señor las zapatillas, no había que gritar en la casa, y yo no voy a decir nada porque hay algunos hermanos míos presentes. La casa era la casa, con todo lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Bueno, ahora que lo traes, no sé quiénes son tus hermanos aquí presentes, me van a disculpar porque, bueno, está reflejada en esas condiciones porque la protagonista llega al colegio de monjas en 3er grado, ¿no? Entonces hay un par de años que además hizo en una escuela pública y es un ascenso social, es un ascenso de clases. A partir de ese momento me mandan a esa escuela porque mis padres pueden empezar a pagar la cuota. Entonces hay algo que he vivido. ¿Cuál es la palabra que te dicen los de la escuela pública? Vos sos de estirpe. Claro. Y que la protagonista se pone a llorar porque no entiende qué le quieren decir. Cuando le dije que me iba. Bueno, claro, entonces le dice, claro, vos te vas porque al final vos sos de estirpe y ella no sabe el significado de esa palabra y se pone a llorar. Pero hay algo que este nuevo colegio no premia de la educación anterior y que sí ya tenían otros chicos. Por ejemplo, la poca formación religiosa que tiene esa niña, por ejemplo, al tomar la catequesis. ¿Cómo fue revisar ese momento? Eso lo revisé hace muchos años con una querida concuñada que estuvo enferma, y en el peor momento de su enfermedad se le ocurrió ir a visitar a un cura sanador. Y el cura sanador le dio de vuelta para que se estudiaran las 100 preguntas de memoria. Y ella se estaba muriendo. Y yo ahí tuve que hacer todo un proceso, hice un poquito de terapia. Sigo haciendo. ¿Estás pidiendo perdón? No, yo porque te digo, quería salirme a matar a alguien. Viste que hay veces, yo no sé si ustedes tienen ganas o no, pero hay veces uno tiene ganas de darle algo a alguien y hay que controlarse. Ahí lo propicio, digamos. Sí, por ahí. El asunto es que con Alicia fue un momento terrible, porque ella asumió su enfermedad, su situación y todo lo demás, pero también cuando uno está muy lábil cree en todo, cree en cualquier cosa que te diga. Y entonces ahí me tocó procesar eso. Y entonces ya ahí eso, ¿viste cuando vos ya decís, bueno, esto yo ya no creo en esto, bueno, yo ya no creo en él, pero siempre hay una gota que derrama el vaso y vos decís, no, basta, nunca más, no me agarro nunca más. Pero vos decís que mantenés un pensamiento animista. Sí. ¿En qué mantenés el pensamiento animista?
Yo tengo acá y guardo, por ejemplo, las correcciones escritas por Eve. Yo creo que estamos interconectados, nuestras famosas redes, nos comunicamos. Una vez que compartimos la vida, que compartimos amores, que compartimos momentos buenos, malos, regulares, de alguna manera quedamos interconectados. Y yo soy lo que soy por esas interconexiones. Y entonces a mí guardar ciertas cosas me permiten sentir cerca de esa persona, haya muerto o no, porque a lo mejor no se murió, pero tengo un cuento que está en corrección de mis queridas piedras y caracoles y cosas que yo junto, o sea, por eso digo. Quizás seas acumuladora. Claro, me parece que no es un pensamiento animista que estás cultivando. Me siento muy reflejada, me siento muy libre de hacer estos comentarios porque es como un espejo aumentado. Le pasó a una amiga, esto que lo estoy diciendo en casi todas las cosas que leo en el libro. También está la fascinación con los personajes de las monjas. Las monjas son personajes muy interesantes porque además en algún momento de la historia era la única manera de sustraerse a la maternidad y al matrimonio. Las mujeres verdaderamente que podían decidir qué hacer con su vida. Es muy curioso porque es adentro de una institución súper machista y bueno, todo lo que sabemos de la iglesia, pero te permitían estudiar, te permitían tener cierta autonomía, no le respondías a Dios, pero no le respondías a ningún padre ni ningún marido. Era casi sin marido, sin padre y sin Estado, pero con el Estado Vaticano no estaba tan mal. Y aparece la fascinación de esta niña que dice, no viene a entrar, me encantaría ser monja, y una maestra le dice, bueno, espera un poco. Y cuando termina el colegio, es la maestra la que ya está ordenada para ser monja. Y hay una reflexión que a mí me impactó mucho, dice, un día en el recreo, después de la clase de religión, le dije a la maestra de 4º grado que quería ser monja. Ella me dijo, no hay apuro, hagamos una cosa, primero termino la primaria y la secundaria, yo voy a estar acá, ahí hablamos. Admiraba a las monjas, estaba segura que a ellas les salía todo bien. No tenían hermanos que las molestaran, nadie las retaba, ni las mandaban a hacer cosas que no le gustaran. Cuando terminé la secundaria, ella había decidido entrar al seminario para ser monja, y yo 7 meses después me casé. Tenía 18 años y de pronto quería ser una madre perfecta. Contanos un poco más de ese pasaje y de esa decisión tan temprana. Estoy convencida que la monja, que me acuerdo de feliz memoria, Dora Coscarelli, nos plantó que fuéramos excelentes esposas y excelentes madres. Entonces yo dije, yo voy a ser la mejor madre del mundo. 5º grado. Y cuando uno se propone algo tan chico, siendo tan chico, después, si la hermana Ana María Guerrieri me hubiera dejado ser monja, no hubiera seguido con eso, pero eso siguió como prosperando, como mirando otras madres, queriendo imitar otras mujeres madres. Y bueno, me puse de novia muy joven, me puse de novia en 4º año, y yo creo que pasaron cosas durante el 5º año que aceleraron esa decisión de casarme. Porque casarse no solo es casarse y tener hijos y formar una pareja. También es querer salir del escenario en el que uno está, también querer tomar ciertas decisiones, libertades que uno no tiene. En 5º año, a mitad de año, me diagnosticaron surmenage. En esa época era un agotamiento, no sé cómo. Pero el médico, que era el médico de la familia, que vivía ahí a unas cuadras, para curarme, consideró que yo tenía que estar encerrada en un cuarto, a oscuras, durante un cierto tiempo, comer, bañarme, sí, pero no hacer los deberes, no leer, no mirar la televisión, nada. Entonces, eso fue lo que me aplicaron. No recuerdo que me hayan dado medicación,
Pero en todo caso, claro, el que era mi noviecito en esa época, cuando no había nadie en la casa venía, yo levantaba la persiana y me pasaba los deberes que me mandaban mis compañeras, porque yo quería terminar el 5º año con mis compañeras. Entonces, el agradecimiento era, imagínate. Entonces, se iba como afianzando un vínculo de pareja que en realidad tenía como horizonte salir de ciertos escenarios, los que fueran. Bueno, por supuesto, con Misa me comprometí en el colegio y con Misa me casé con un vestido blanco muy largo, con una de esas cosas muy largas. Bueno, y también está el acceso a la sexualidad legal con el matrimonio en ese momento, porque había una bajada de línea muy fuerte sobre la virginidad, que está muy tematizada, porque aparece con bastante insistencia en el discurso de las monjas, de las compañeras. Cuéntanos un poco de esto. Era la época de las relaciones prematrimoniales. ¿Se acuerdan cuando nos decían prohibidas las relaciones prematrimoniales? Era la época en donde tenías que sí o sí casarte y además estaba planificado. Yo me acuerdo que fue mi suegra que nos quisimos mucho, que eligió el hotel, fueron a hacerme la cama, me hicieron la cama turca, que se usaba de broma en esa época, cuando te vas a meter, las sábanas están dobladas de tal manera que no entran nunca. Era una broma que se hacía, era una broma, no sé si alguno la conoció, pero entonces, claro, tenías ahí la botella, el pedazo de torta, todo lo que había llevado y todo lo demás, pero las flores, todas esas cosas. Pero yo recuerdo que el día de mi casamiento, cuando entré al baño a bañarme, mi mamá golpeó la puerta y me dijo: ¿vos querés hablar de algo? Yo, no, vos tranquila, no. Porque ya habíamos tenido nuestra educación sexual en el colegio que no teníamos. En las clases de botánica, la famosa de los ojitos acá, decía los ojitos acá porque adelante estaba el famoso herbario que nunca en la vida logré. Pero de la mitad del aula para atrás, Ana María Guerrieri, que no era Guerrici, logró conseguir un libro con fotos. Entonces, en el fondo, nos sentábamos y una le contaba a la otra lo que sabía y cómo se hacía, y entonces había que rotar. Y entonces las de adelante, todas con los ojitos acá, habíamos tenido nuestra clase de educación sexual. ¿Recordás cuál era el libro? ¿Qué era ese libro? ¿No recordás? Bueno, también es que hay un terraplanismo imperante dentro de algunas de las enseñanzas que tuviste en el colegio. Hay un pasaje muy divertido, que me resultó muy divertido, que termina con un remate, es procreacionista y antidarwinista, y el remate es: ¿pero vos preferirías venir de un mono? Como, bueno, bastante inapelable. También, ¿cómo fue lidiar con esa parte de la educación? Es que, ¿saben qué pasa? En el momento, yo admiraba a mi compañera Rita Piazza. Se reía de todo. Y yo tengo una personalidad por la que primero me creo todo, cumplo todo, experimento todo, practico por las dudas y después digo: esto no va, esto no me suena, esto no me gusta. Y ese día, yo no sé si era que estábamos recontra cansadas, el cura viejo decía una sarta de pavada que no había cómo aguantársela ahí sentada. En general yo no estaba con las más revoltosas, estaba en el medio, según para qué era revoltosa y según para qué no. Pero tengo que decirte, no sé muy bien por qué, nunca le creí el cuento de que era un pecado venir del mono y que eso no había que aprender.
Pero como esa nos deben haber enseñado muchas otras cosas que yo supongo que yo no debo recordar. Yo recuerdo las que a mí me impactaron y las que a mí me obligaron a revisar tantas cosas. Quizás también a revisar los mecanismos de la memoria. Viste que sin faltar a la verdad, a veces en las familias se recuerdan las mismas cosas, estuvieron presentes los mismos protagonistas y 10, 20, 30 años después, cada uno vivió algo diferente. Y nadie está faltando a la verdad, nadie está mintiendo conscientemente, solo que cada uno lo vivió a su manera. Quizás por eso está la aclaración del final, esta que dice, bueno, esta es mi memoria, puede entrar en contradicción con la memoria de otras compañeras, que incluso que tenés un vínculo como para tener temor de que lo lean o que tengas ganas de que lo lean. Las dos cosas, tengo muchas ganas de que lo lean, sí, tengo muchas ganas de abrir un espacio muy tranquilo para juntarnos y leer, y al mismo tiempo tengo miedo. ¿Por qué? Porque algunas compañeras siguen haciendo todas esas prácticas religiosas que hicimos en la niñez. Y entonces, lo mismo pasa con mis hermanos y cuando nos juntamos, a nosotros nos pasa, no, vos estás equivocado, no fue eso lo que pasó fue que, imagínate, nosotros, en la casa en ese momento, 5 hermanos, ¿sabés qué? 5 versiones de la misma catástrofe. Pero en el caso de las compañeras, sí estoy yendo muy lento, me voy a dar tiempo, porque entiendo que, a ver, al principio cuando recién me recibí de maestra normal nacional, título que repito cada vez que me preguntan, llegué a estar hasta ser presidenta del centro de exalumnas. O sea, porque yo estaba en la escuela mañana, tarde y noche, yo adoraba la escuela, adoraba las monjas, adoraba todo. Ahora, nunca, creo, no estoy segura, pero nunca llegué a odiar a nadie, a tenerle tanto odio. De hecho, yo me fui corriendo a la teología de la liberación, me fui corriendo a las comunidades eclesiales de base, me fui corriendo y haciendo eso junto con la entrada al feminismo. Entonces, eso también me habilitó a cosas que no hubiera llegado de otra manera. Íbamos con las monjas a asilos de ancianos, cuando nadie sabía lo que era un asilo de ancianos. Y yo en esa época tocaba la guitarra, ¿sabes? Sabía 3 zambas. Imagínate. Con 5 acordes arreglabas el mundo. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, que es una afirmación que dice la protagonista, que es: fui misionera para África durante toda la primaria, desde acá, de Buenos Aires. Juntaba monedas que no tenían que ser robadas de ningún monedero. Pedir no incluía en tu sacrificio para comprar un paganito. Paganito se llamaba un recién nacido que no había sido bautizado porque los padres se oponían, salvo que fuera comprado. El cura que vivía allá salvando almas recibía mis monedas, se las daba a los padres de un niño o niña muy negro para que le permitieran bautizarlo, y así, si se moría, su alma no iba al limbo. Cada compra me convertía en madrina de un paganito. Podía ponerle el nombre que me gustara y me entregaban un diploma que certificaba la transacción. ¿No puedo contar todo acerca de esto? Esto sí que yo no tengo ni idea del paganito, de la transacción. Bueno, hay que ser misionera. Si vos hubieras sido misionera, lo hubieran entendido. Era impresionante. Uno después, cuando trabaja todo el tema de la colonización y todo eso, yo a veces digo, yo debiera rezar por esas cosas que yo hice, porque esa gente... El tema era así. Yo, como todos los chicos, afanaba monedas para comprar un chocolatín, un helado, qué sé yo. Pero el cura que estaba en África, que venía una vez por año al colegio y nos daba unas charlas y todo lo demás, nos explicaba que los africanos malos no querían a Jesús, querían sus cosas.
pero que hábilmente dejaban bautizar al niño o a la niña si comprabas el alma, o sea, si comprabas y eras madrina. En esa época yo creía, primero estaba el limbo, después estaba el purgatorio, después estaba el cielo. Del limbo no salías nunca. Por lo menos si te bautizaban, te ibas al purgatorio. Purgatorio un poco más, un poco menos, bueno, pero en el limbo estaba lleno de criaturas que se murieron sin bautizar. De hecho, cuando yo nací, que casi me muero, a mí me dieron el agua del socorro para que no me fuera al limbo. Eso me lo contaron en mi casa, o sea que lo del limbo en ese momento existía. Entonces, hace poco se sacó eso. Hace poco, y el purgatorio hace muy poco. ¿Se sacó el purgatorio? Se sacó el purgatorio. Sí, sí, el purgatorio también. Primero sacaron el limbo y ahora sacaron el purgatorio. Sí, sí, porque al cielo directo, al cielo directo. Al cielo o al infierno. Bueno, el asunto es que no servía si vos te afanabas una moneda o si vos tenías que conseguir fruto de tu sacrificio personal. Entonces, vos dabas el dinero de tu sacrificio, el cura se llevaba la plata y después de un tiempo te venía una tarjeta. Y en la tarjeta decía que fulanito de tal se llamaba así gracias a vos y que había sido bautizado por el cura. Entonces todos los años comprábamos paganitos. Pero lo creíamos. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, porque cuando mis compañeras lean eso, no sé si siguen creciendo o no los paganitos, espero que no, pero qué sé yo. ¿Todavía tenés los certificados? Con algunas sí, pero el núcleo que mantiene unido el grupo es el núcleo más tradicional, que son las que están ahí dedicadas. Gustavo, ¿Todavía tenés esos certificados? No. ¿sabés que creo que tengo uno guardado adentro de una caja? Lo voy a buscar. Sí, buscar, por favor. No, que tiene una riqueza antropológica increíble, ¿no? Claro, hasta este tiempo. Bueno, quedan, 5 minutos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta del público, ya que salieron espontáneas? ¿Sí? ¿A vos el cuello? ¿A Manuel Sada? Bueno, ¿qué fue lo que más disfrutaste de escribir el libro y ahora de publicarlo? Las discusiones que tuve con el grupo de los viernes. Me miraban y me decían, ¿qué es un triduo? ¿Quién va a entender esto? Explica qué es un triduo. O sea, para mí hablar de ir a misa, de que mis hermanos tuvieran que estudiar las respuestas en latín y que yo me aprendía toda la lección, para mí todo lo que yo escribía era re fácil, porque adentro mío yo lo tenía como la memoria, no solo la memoria de la infancia, había muchas familias que hacían lo que se hacía en mi casa, no éramos solo nosotros, ¿no? Pero lo que me ayudaron, no solo literariamente, disfruté mucho el poder contarles la vida. Porque uno al final, cuando se pone a escribir, cuenta cosas, mueve la cabeza Susana, que uno sabe las historias de su vida que cuenta. O sea, no solo uno hace literatura cuando corrige, cuando lleva, después te quedan cosas adentro de la cabeza que te dijeron. Y yo eso lo disfruté mucho, y lo disfruto mucho. Y como saben algunos de los que están acá, este libro estaba terminado hace muchos años. O sea, no es un libro que se escribió hace poco. Y gracias a mis compañeros, y quiero decir especialmente a Alberto Fernández San Juan, que me dijo un día, pero vos, ¿querés publicar esto o no? Sí, yo quiero, pero tengo tantas carpetas. Vos siempre estás con tus carpetas abiertas. Vamos a empezar a corregir. Y esas cosas ayudan mucho en la vida, porque uno se sostiene, se acompaña, no sé, y se enriquece la vida. Así que disfruten mucho. Bueno, acá las luces te están mandando una señal. Yo no me quiero sumar al pensamiento animista, pero ya había pasado otra vez.
así que vamos a ir cerrando. Yo les recomiendo que lean Esto era estar contenta de Coca Trigini, seguramente puedan comprar ejemplares a la salida. Felicitaciones, es un libro precioso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Aplausos. Bueno, sumamente congratulados de esta presentación, realmente tumultuosa, de Eso era estar contenta de Coca Trigini, un libro aparecido recientemente durante este mes bajo el sello Barnacle. Volvemos a agradecer a todos por acompañarnos hoy y otra vez nuevamente el agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación Florel Gorini, al Departamento de Literatura y a su directora Susana Chela. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.